sesión 1 introductoria vimos grosso modo que significaba que una función era continua, ¿no? De manera un poco intuitiva, cuando no se levanta el lápiz del papel, que es lo que se enseña en la ESO, ¿no? Vimos que eran los números reales, que era un poco la base de nuestras funciones reales, ¿no? Porque van a ser funciones que van de números reales en números reales, es decir, nos olvidamos de los complejos y no vamos a olvidar por ahora de los racionales, nos vamos a centrar en los números reales. Y vimos algunas funciones continuas. Los polinomios siempre son funciones continuas, siempre van a ser derivables. Las funciones racionales van a ser también continuas, salvo donde se anula el denominador, que vamos a tener una asíntota vertical. Y las funciones con radicales, pues veamos que son continuas también, pero de donde están definidas. Es decir, en este caso, si yo pongo x menos 4, vamos a poner h de x, no poner siempre g ni f, da igual cómo lo llamamos, vamos a poner h, por ejemplo. Pues como el dominio es de 4 al infinito, de 4 corchete, por cierto, porque el 4 también está, es decir, 4,5, 5, 6, 7, cualquier número que yo coja de este intervalo hace que esto exista, esta radical exista, entonces ahí es continuo. Y bueno, estas funciones van a ser de tipo, ya se ha estudiado en algún momento, ¿no? Van a hacer como una curva así, una curva ascendente, son funciones crecientes. Bueno, pero una vez recordadas estas cosas hay que pasar un poco más a las definiciones, a la precisión. Bueno, entonces, ¿qué vamos a entender por función continua? Pues lo primero que hay que tener claro es que la continuidad es una propiedad local. Local, no global. ¿Vale? Y por cierto, las derivadas también van a ser propiedades locales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos vamos a centrar en la continuidad de las funciones, pero en puntos concretos. Es decir, vamos a decir, esta función es continua en este punto, esta función es continua en este otro punto, etcétera, en puntos concretos. Por eso se dice que es local, en puntos, ¿vale? A través de intervalos pequeñitos alrededor del punto, ¿no? Por ejemplo, la continuidad primera que hemos visto es salto infinito. Esta función es continua, esta que estoy poniendo, pues es continua en todos los puntos de los números reales, salvo aquí, salvo en el x igual a 1, que es el único punto donde pega un salto infinito, donde tiene una asíntota vertical. Insisto, en todos los demás puntos es continua. Es decir, en este punto es continua porque no tiene ningún problema de salto ni nada. Cualquier punto que yo coja pues es continua, pero justo aquí es como si tuviese un abismo, como si nos acercamos al abismo. Aquí no es continua. En el punto, en x igual a 1, ¿vale? Aquí no es continua. Eso quiere decir local, que son propiedades locales. Vale. Por tanto, la definición seria de continuidad tendrá que ser local. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a hacerla por límites. Por límites. Es decir, definición. Importante que esta definición quede clarísima y que se aprenda uno bien. Decimos que f es continua en x igual a a, vamos a poner a por ejemplo, para poner alguna letra, ¿vale? En a, o sea, en un punto, insisto, esto es un punto, en x igual a, si sucede lo siguiente. El límite de la función cuando yo me acerco por la izquierda es igual al límite de la función cuando yo me acerco por la derecha. Es decir, que los límites laterales coinciden. ¿Qué es lo que no pasaba aquí? Aquí por la derecha y por la izquierda una se va a menos infinito y la otra se va a más infinito, por el otro lado. Por la izquierda más infinito, por la derecha, si yo me acerco por aquí, te vas a menos infinito. Es decir, volvemos a la definición. Decimos que f es continua en x igual a si el límite por la izquierda, es decir, cuando yo me aproximo por la izquierda a la función, me da igual, es el mismo número que si yo me acerco por la derecha. Y además hay que añadir aquí, no se nos olvide la coletilla de f de a. Es decir, también tiene que ser igual al punto. Para evitar lo que decíamos el otro día, en la otra lección, de discontinuidad, falta un punto o punto desplazado, es decir, el 3 y el 4, el caso 3 y el caso 4, ¿no? Es decir, recuerdo un poquito brevemente, es decir, que si yo tengo aquí que me falta el punto y se coloca aquí, ¿no? El caso 4 que vimos, esto es discontinuo,
porque falla esto, falla esta última igualdad. Para que sea continua no basta solo que por la derecha y por la izquierda coincidan, como es este caso, que esto sí que coincide por izquierda y por la derecha, sino que el valor en el punto también tiene que coincidir. Es decir, si se descoloca de esta manera, falla esto, por lo tanto no es continuo, así de sencillo. Bien, la definición tiene que quedar clarísima, es seguramente lo más importante de la continuidad, que quede clara la definición porque todo se va a seguir de ahí. Una definición sencilla, pero para estudiar toda la continuidad vamos a tener que partir y volver una y otra vez a la definición. Bueno, vamos a ver ejemplo, venga, para que esto se vea que se aplica y cómo se aplica. Primer ejemplo, vamos a poner pues la función 1 partido x menos 1 al cuadrado. Vemos esta función, como siempre en matemáticas lo que tenemos que hacer es ver una función o ver lo que estamos trabajando y detenernos unos segundos antes de escribir a lo loco. Es decir, bueno, ¿esto qué es? Esto es una función racional, es una división. ¿Dónde van a estar los problemas? Ya lo sabemos, en los denominadores. No puede ser 0 el denominador. Entonces, de hecho, en este caso no puede ser, ni siquiera está definida. Es decir, el dominio, cuando el denominador se anula, no existe. Entonces, ¿cuál es el dominio? Lo primero, pues tenemos que ver cuando este denominador se anula. Pero esto cuando se anula, esto es una ecuación de grado 2, que ya está factorizada. Entonces es muy fácil ver que esto solo se anula cuando x es 1, no hay otro valor. ¿Que alguien esto no lo ve? Bueno, no pasa nada, que lo desarrolle. Identidad notable, cuidado, x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0, entonces, bueno, pues haces todo el rollo y te va a salir que la solución es 1 doble, así que es 1, no hay otra. Bien, entonces, ¿esta función es continua? Sí, es continua en todos los puntos, salvo en el 1. Insisto mucho en esto, en todos los puntos va a ser continua, pero en el 1 no. Bueno, ¿y cómo se ve esto con límites laterales? Bueno, pues vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir el límite? Ya sabemos que no va a ser continua, es decir, ya partimos de que va a tener una asíntota vertical, ya lo sabemos, pero vamos a comprobarlo con números, vamos a comprobarlo, ¿vale? Entonces yo quiero estudiar el límite de esta función cuando tiende a 1 por izquierda, antes hemos dicho A, ahora tenemos que decir qué valor es, pues 1 por izquierda, y queremos estudiar también el límite de esta función por la derecha. ¿Qué sucede? Pues lo mejor para esto es cogerse la calculadora para ir ahora, para ver que efectivamente esto se cumple, que no estamos aquí imaginando cosas. Es decir, que yo cojo, por ejemplo, que x vale 0, ¿no? ¿Cuánto va a valer f de x o cuánto vale y? Pues 1 entre 0 menos 1, menos 1 menos 1 al cuadrado, 1, es decir, 1 entre 1, 1, ¿no? Etcétera. Bueno, ya sabéis cómo se hace esto, no hace falta que lo diga yo. Cuando x vale 0,9, a ver qué pasa cuando nos acercamos por la izquierda, Recuerdo que si el 1 está aquí, yo me acerco por la izquierda con el 0, algo. 0,9, 0,99, 0,999, eso es acercarse por la izquierda, ¿no? Pues si yo me acerco, lo puedes hacer con la calculadora, se ve que es 100, ¿vale? Hacéis 1 partido de 0,1 al cuadrado, y entonces está 100, ¿vale? Si yo me acerco todavía un poquito más por la izquierda, 0,99, pues vais a ver que esto se va haciendo cada vez más grande. 10.000, etc. Es decir, se va haciendo hacia infinito. Es decir, lo que vamos a tener aquí es una función que tiene la asíntota en el 1. Ya vemos que por la izquierda, si yo me acerco por la izquierda, es decir, por aquí, por la izquierda del punto, ¿no? Por el 0, algo, por aquí. Esto se va a ir hacia más infinito. No me importa en los demás lugares que sucede, pero yo sé que por aquí va a más infinito. Vale. ¿Qué pasa si yo me acerco por la derecha? Pues ¿qué pasa si me acerco por la derecha? Pues que también va a dar lo mismo. Es decir, esta función, cuando vale 0, la y vale 1, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Es decir, al estar al cuadrado se hace simétrica, digamos. Perdón, bueno, pero lo que pasa es que yo que tengo que coger aquí números que están a la derecha, eso sí, claro. Entonces si yo hago esto, pues me vuelve a dar 100, etc. Si yo cojo el 0,001, pues me vuelve a dar 10.000, me parece que comprobarlo, pero me parece que da 10.000, etc. Bueno, el caso es que se va acercando también a más infinito. Esto lo que quiere decir es que va a más infinito. Atención, esta función coincide
los límites, sí que coincide, porque es infinito. Pero claro, ¿cuánto vale la función en el punto? Es decir, ¿cuánto vale f de 1? No existe. Así que no podemos decir que es continua. De hecho, nunca va a ser continua una función cuando aparezca que el límite lateral, que uno de los límites laterales es infinito. Porque una función nunca puede valer infinito. Lo único que hacemos es decir que se aproxima por allí, pero aquí tiene que haber un abismo. Cuando aparece el infinito en un punto, nunca puede ser continua. Es imposible. Si queréis, en la definición que hemos visto antes, que era esta, ¿no? Los límites laterales, aquí se puede excluir el infinito. Es decir, si es igual pero es infinito, pues tampoco va a ser continua. Es decir, esta definición nos sirve, es la base, pero cuando un límite lateral salga infinito, ya no es continuo. Ya no puede ser continuo porque nunca va a poder cumplir esta condición. Nunca, porque la función en un punto nunca puede valer infinito. Eso es imposible, eso no existe, ¿vale? Bien, entonces, en resumen, ¿qué hemos visto en esta lección? Los tipos de discontinuidad, algunos ejemplos, mejor dicho, de discontinuidad y la definición. Y cómo se calcula en caso concreto de una función que es racional.